no sabría qué hacer. Agradézcale con sus propias palabras el amor que ha demostrado Jesús a su vida. Dígale usted también a Jesús: yo te amo Jesús. Dígale: te amo Jesús. Y una vez más, a adorarle a Él con todo su corazón. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Incontable es tu amor, Jesús. Dale gracias a Jesús por ese amor, dándole un fuerte aplauso a Él. Agradécele por su amor. Hola, hola. Hola mis hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga a todos. Oremos, pongámonos en las manos del Señor en este día domingo, en esta mañana, agradecidos con Él por su bondad. Siempre agradecidos por su infinita misericordia. Siempre agradecidos porque Él es bueno, porque cada día renueva sus misericordias. Y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, dice su palabra. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Si nosotros fuésemos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios, es inmutable en su ser. Él no cambia, nunca cambiará. Si yo fuera infiel, Él sigue siendo fiel. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos delante de ti, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia. Nos ponemos delante de tus manos, Señor, para que tú tomes nuestras vidas, Señor, y nos sigas moldeando, y nos sigas transformando, y nos sigas cambiando, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y te rogamos, Dios, que seas tú bendiciendo a través de tu palabra, Señor. Seas tú hablando y ministrando nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu mano, de tu gracia. Necesitamos de tu dirección, de tu poder, de tu guianza. Te necesitamos. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados de ti, Señor, necesitados de que tú nos toques, de que tú nos transformes, Señor, cada vez más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Señor, dejamos todo este tiempo en tus manos y te pedimos que nos bendigas. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Que Dios les bendiga. Un buen día para todos los que están escuchando también por las redes. Que Dios sea bendiciéndonos. Dios es el arquitecto del universo. Dios es el alfarero. Él es el que va transformando nuestras vidas. Y en sus manos somos moldeados, somos tratados de una manera en la cual Dios sabe cómo darnos forma, sabe cómo cambiarnos, cómo transformarnos. Hechos capítulo 9, verso 1 al 5 les voy a leer como dice la palabra. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco,
tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, en el verso 6, y entra en la ciudad, y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Aquí tenemos a un hombre importante en su pueblo, un líder religioso, que está respirando amenazas. Eso nos muestra que él está muy molesto, está muy enojado, porque hay personas que se están volviendo a Cristo. Y se les conocía como la secta de El Camino, los del camino. Estos eran los cristianos, una secta, los del camino, a los ojos de los demás y a los ojos de Pablo. Ellos estaban muy mal. Entonces Pablo respiraba amenazas y muerte contra ellos. Entonces él necesitaba tener cartas, necesitaba tener autorización para ir y coger presos en las ciudades donde ellos estén, porque huyeron de Jerusalén, se estaban dispersando por el mundo. Entonces fueron muchos creyentes a Damasco. Entonces Pablo dice: yo tengo que perseguirlos en Damasco y tengo que tomar, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean jóvenes, y llevármelos presos porque ellos no están bien. Y Pablo está con esa actitud. Pablo tiene que ser transformado por el alfarero. Dios tiene que hacer algo con la vida de Pablo. Hay personas que usted conoce que deben ser transformadas por el alfarero. Y una de esas personas puede ser usted mismo. Mire, Pablo está en esa actitud de perseguidor de la iglesia hasta que tiene un encuentro con Jesús. Pablo era un hombre de barro, como hablábamos la semana anterior. Somos gente de barro. Dios nos formó a nosotros, así que seamos humildes delante del Señor. Es Él el que nos formó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Es Dios quien nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá. Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Fue Dios el creador el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Génesis 2:7 dice: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Entonces fue Dios. Mire, este es algo que hay que tomar en cuenta, el detalle. Dios decía que las cosas se hagan. Hágase la luz. Dios decía que se haga la luna, el sol, las estrellas, que se formen los animales, que se llene de plantas, que se llene de aves. Pero cuando Dios hace al ser humano, lo hace con sus manos. Le da un toque personal. Lo forma con sus manos, lo moldea con sus manos. Y luego Dios sopla aliento de vida y aparece el primer ser viviente, el primer hombre. El primer hombre, quiero decir, aparece fruto de ese trabajo de Dios, del trabajo que hace el alfarero, de cómo Él lo moldeó. Entonces Dios hizo al primer hombre del polvo de la tierra, le dio forma y sopló aliento de vida en él. Lamentablemente, la desobediencia del hombre hizo que vuelva al polvo. Dios lo hizo al hombre para que no vuelva al polvo, para que viva para siempre. Y de hecho esa era la forma como tenía que vivir el hombre, en una armonía con Dios, en obediencia a Dios, viviendo para siempre. Pero la desobediencia del hombre, Dios le había dicho que no comiera de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el día que coma de él morirá. Entonces el hombre volvió al polvo, volvió a ser polvo por su desobediencia. Génesis 3:19 dice: tú no eres más que el polvo y al polvo tendrás que volver. Es lo que Dios le dijo al hombre a causa de su desobediencia. Miren, a lo largo del tiempo, los seres humanos han tratado de acercarse a Dios o tratan de acercarse a Dios por medio de religiones.
Pero ¿cómo podrán hombres pecadores con sistemas religiosos acercarse al alfarero, con sistemas imperfectos acercarse a un Dios santo y espiritual? Romanos 9, 19 al 21 dice, si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios? Si nadie puede oponerse a sus deseos, yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Pablo era una vasija que tenía que ser modelada por el Señor. Pablo era un hombre que tenía que ser transformado por Dios. Era un hombre altivo, orgulloso, soberbio, seguro de sí mismo, autosuficiente. Pero miren, Dios como alfarero transforma el orgullo y transforma la altivez y transforma la soberbia del hombre. Nosotros muchas veces tenemos esa misma actitud de Pablo. Andamos seguros de lo que estamos haciendo, firmes muchas veces en nuestros pensamientos, con nuestro sistema religioso. Pablo era un perseguidor de los cristianos. En Hechos 26, 9 al 11, en la traducción del lenguaje actual dice, mire cómo dice Pablo en esta traducción, antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Usted como cristiano se hace odioso a ciertas personas. Se hace odioso. A veces dentro de la propia familia usted se hace odioso. Pablo los odiaba a los cristianos. Él los perseguía en Jerusalén y como se escapaban de Jerusalén, pues a las otras ciudades a perseguirles. Y cuando los mataban, Pablo estaba de acuerdo. Pablo aplaudía cuando mataban a los cristianos. Él estaba apoyando todo eso en contra de los cristianos, porque Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pablo estaba seguro de que él trabajaba de parte de Dios. Esto es interesante. Pablo estaba seguro que él trabajaba para Dios, el Dios de Israel. Y Pablo conocía las escrituras. Y Pablo sabía la palabra. Estaba seguro. Estaba lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de orgullo y persiguiendo a los cristianos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido perseguido por ser cristiano? Aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Se han sentido perseguidos dentro de su familia? Rechazados. Eso era lo que les estaba pasando a los cristianos. Estaban siendo perseguidos por un hombre de barro, un hombre altivo, un hombre soberbio, un hombre religioso, un hombre orgulloso. Pablo era un estricto fariseo. Él pertenecía al grupo de los fariseos. Esta palabra fariseo es común, ¿no es cierto? Han oído que utilizan para insultar también a la gente, esos fariseos, no seas fariseo. Utilizan este término para denigrar también. Pablo era una persona con un celo ferviente en su vida religiosa. Era un fariseo destacado por su estricta observancia en todas las ordenanzas y ritos de los fariseos. Recordemos que las religiones tienen su fundamento en las obras, en los rituales, en prácticas rutinarias que provocan desaliento. Los fariseos eran muy estrictos. Ellos para comer se lavaban las manos mejor que un cirujano. Se lavaban hasta los codos, todos se lavaban. Y ellos se sorprendían de ver a los discípulos que comían con las manos y le reclamaban a Jesús: ve, tus discípulos comen con las manos, no siguen el ritual, no se lavan. Ellos eran muy estrictos en su sistema religioso. Tenían rituales y tenían ciertas formas de comportamiento. Y Pablo era
muy fiel a ese comportamiento, muy estricto, muy celoso con su religión y perseguía a los cristianos. Eso era lo que hacía. El religioso, ¿sabe qué hace? Le gusta hacer cosas buscando agradar a Dios. Por ejemplo, un religioso no le importa si va 10 cuadras de rodillas ante el objeto de su veneración. No importa. No le importa si viaja de una ciudad a otra, de un continente a otro, no importa. Yo he visto religiosos que viajan en camiones con paja para venerar a una imagen. Ahí en la provincia de Bolívar veía yo eso, cuando venía el 8 de septiembre. Había gente que venía caminando días de Guayaquil. Iban de Ambato, de Ibarra, de diferentes ciudades. Y unos iban en camiones, en buses, y ponían la paja por ahí alrededor y ahí se quedaban a dormir. Y no había problema para ellos, porque los estaba sustentando sus creencias, su religión. Y ellos pensaban que tienen que hacer cosas. El religioso siempre piensa que tiene que hacer obras, cosas, con el ánimo de agradarle a Dios. Los religiosos continúan con la misma condición de vacío y un profundo distanciamiento de Dios a pesar de las cosas que hacen. El religioso enfoca todas sus fuerzas en el quehacer para agradar a Dios. En contraste con todo esto, Dios nos enseña que su grandeza, su poder y su gracia están disponibles para aquellos que se rinden delante del Señor, que no buscan ellos agradarle a Dios con obras, con cosas que hacen, sino que aceptan la gracia de Dios en sus vidas. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia sois salvos. Esto es algo que uno debe entenderlo. Por gracia sois salvos. Hay personas que no alcanzan a entender esto de la gracia, porque dicen, pero ¿por qué esa persona que es tan pecadora, que ha hecho tanto mal, está hecho el santito, hecha la santita ahí en la iglesia? ¿Por qué? Porque no entienden la gracia. La gracia de Dios le perdona todos sus pecados, pasados, presentes, futuros. La gracia de Dios está disponible para todas las personas. Y aquellos que se arrepienten, dejan a un lado su orgullo, dejan a un lado su altivez, dejan a un lado su soberbia y deciden rendirse delante de Dios. Entonces la gracia de Dios les beneficia y son transformados. Dios transforma la soberbia, el orgullo, la altivez. La soberbia del ser humano le impide ver la gracia de Dios. Un religioso, un altivo, no puede ver la gracia. Filipenses 3, 5 al 6 dice, esto está diciendo el apóstol Pablo, miren cómo era él. Dice, esto era como decir los fuertes de Pablo. Era como las cosas de las cuales él se sentía orgulloso antes de conocer a Cristo. Dice, me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Entonces Pablo tenía cosas de las cuales él se sentía orgulloso, se sentía altivo, se sentía feliz de ser fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, de sangre azul, educado a los pies de Gamaliel. Pablo era una eminencia. Y él estaba contento con todas las cosas que él podía resaltar en su vida. ¿Qué cosas te llenan a ti de orgullo? Hoy tienes que renunciar a esas cosas. Porque a veces un título, un apellido, una casa, un auto, no sé, algo que a ti te haga sentir como que eres mejor que los demás, tienes que renunciar. Hasta un teléfono celular le puede hacer sentir a alguien que es mejor que los demás. Hay gente, para que vean, ¿no? $1,300. Mira, me está entendiendo lo que le quiero decir. Usted tiene que renunciar a las cosas que le generan orgullo, altivez, que le generan el sentirse superior a los demás, para que Dios le transforme.
para que Dios pueda transformarle en alguien que con humildad se deja moldear por el Señor. Diga conmigo, Dios, no les escuché, te entrego todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda falta de humildad, toda autosuficiencia. Te lo entrego en tus manos, Señor. Transfórmame, Dios. Bueno, este era Pablo, un hombre orgulloso, altivo, del grupo de los fariseos que perseguía a la iglesia, que estaba seguro de sí mismo, que estaba seguro de lo que estaba haciendo. Muchos se enfocan, por decirlo de alguna manera, en sus logros, en sus apellidos, en cosas que les enorgullecen y desprecian a los demás. Pablo era una persona impetuosa, impulsiva, soberbia, autosuficiente. Sin embargo, al contrario de Pablo, hay cosas que se destacan en otras personas como la pasividad extrema o tal vez complejos de inferioridad o doble ánimo. No necesariamente las características de Pablo, a veces como lo contrario, complejos de inferioridad, doble ánimo, pasividad. Otros argumentan que no pueden aceptar al Dios de la Biblia. De hecho, Pablo, en su tiempo, no aceptaba a Jesús como el Mesías, más bien perseguía a los seguidores de Jesús. Debemos dejar nuestra soberbia y aceptar la gracia de Dios para ser transformados. Miren lo que siguió diciendo Pablo en Filipenses 3, 7 al 9 en la traducción del lenguaje actual. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso, miren lo que dijo al comienzo, antes pensaba, ahora pienso, dice, que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Lo que antes era valioso para Pablo, hoy lo tiene como basura. Dígame, como saben decir en esa serie del Chespirito, dígame licenciado. A uno les encanta eso. Lo que a usted le genere orgullo, altivez, renuncia a eso. Renuncie. Si tiene logros académicos, si viene de una buena familia, si vive en un buen barrio, si tiene un buen celular, renuncia a eso. No se deje llevar por esas cosas. Pablo se dejaba llevar por las cosas que el mundo valora. Y a mí me parece tan interesante que muchos, incluso y se lo he dicho a algunos creyentes, a algunos cristianos, que todo lo que votó Pablo en la basura, ellos van y lo recogen. ¿Sí me está entendiendo? Lo que Pablo votó como basura, ellos van y lo recogen. O sea, quiero ser maestro de la ley, quiero ser fariseo de fariseos, quiero ser hebreo de hebreos, quiero ser judío, quiero ser esto, quiero ser aquello. Quiero ser, o sea, lo que Pablo dice, eso no es importante. Lo que antes para mí era valioso, ahora ya no vale nada. Lo importante para mí es conocer mejor a Cristo. Encontré algo mucho más valioso que lo que me ofrece el mundo. Las medallas de bronce, de plata, de oro, los trofeos, los diplomas, los certificados, todo lo que usted tenga. Muy bien, un aplauso, está bien. No desmerecemos los esfuerzos y todo lo que haya hecho por eso. Pero lo más importante por encima de todo eso es Cristo. Amén. Primero es Dios en nuestra vida, es más importante que todo eso. ¿Sí me entiende? Y algunos, bueno, se ponen, bueno, en mi familia todos somos profesionales. Ya tenemos tanta. Pero cuando usted cuenta algo así, con orgullo, con altivez, tiene que renunciar a eso. Tiene que ser humilde delante del Señor. Amén. Dios transforma el orgullo, la soberbia, la altivez. Así como que Pablo decía, yo antes pensaba que eso era valioso, antes pensaba, pero ahora pienso que mejor es Cristo. Todo esto que para mí era valioso, ahora lo tengo por basura. Vivimos en una generación
donde eso es valioso. Las personas de esta generación se mueven así. O sea, mira, yo tengo tantos títulos, certificados, diplomas, y otros que se sienten chiquitos al lado del que le mostró ese chorro de títulos ahí. Si yo alcancé 2, 1. No estoy diciendo que no sea importante que nos preparemos, que mejoremos. Lo que le estoy diciendo es que eso no es lo más valioso. Lo valioso es Cristo. Amén. Y Pablo se atrevió a decir todo eso que era importante a la basura. Ahora es basura para mí. Entonces Dios transforma al orgulloso, al soberbio. Dios transforma nuestra manera de pensar. Definitivamente nuestra manera de pensar tiene que cambiar e irse moldeando a la forma de pensar de Dios. Es posible estar muy equivocados pensando que hacemos lo correcto. Es posible eso. Que estemos muy, muy equivocados pensando que hacemos lo correcto. Quiero que me entienda eso. Puede que usted esté seguro de algo ahorita mismo, en este instante, que usted esté seguro de alguna cosa. Y puede que usted esté muy equivocado, a pesar de la seguridad que tiene. Pues es posible que estemos muy equivocados pensando que hacemos lo correcto. Hechos 26, 9 al 12 dice: antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible para destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba, hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Era el sistema religioso oficial, tenía la veña de sus autoridades y decidió perseguir a los cristianos. Escuche lo que le voy a decir. Pueda que usted, sin darse cuenta, sea un perseguidor de los cristianos. O sea, alguien me estará escuchando que hoy mismo tiene que cambiar, porque tal vez sin darse cuenta persigue a los cristianos que están al lado de él o al lado de ella. ¿Sí me entiende? Ya deja de leer la Biblia, ya deja de molestar, ya solo con la Biblia, solo con la palabra, solo con Cristo, solo. Y de pronto está persiguiendo a un cristiano sin darse cuenta. O de pronto usted es alguien que está siendo perseguido por ser cristiano. ¿Sí me escucha? Y no se da cuenta que está siendo acosado por ser cristiano y que quieren callarle y que no hable y que no diga nada y que no haga nada. Pero están persiguiendo. Dios puede transformar. Dios puede cambiar a las personas. Una persona que puede que esté pensando que está en lo correcto y puede estar totalmente equivocado. Así con que diga conmigo: Dios puede transformar la manera de pensar. Porque acuérdese que en la guerra espiritual es una guerra de argumentos. ¿Se ha dado cuenta usted cuando tiene que discutir con algún pariente, conocido, amigo, vecino, con alguien que tiene que usted hablar del evangelio, se levantan argumentos? Y hay gente que es campeona para los argumentos. Pero yo tengo un primo, dice, ve, ese primo es el más borracho de toditos y dice que es evangélico. Y tienen ahí en la bolsa una serie de argumentos para que usted no les predique el evangelio, para no convertirse a Dios. Y sacan sus argumentos y ya tienen ahí su repertorio, ellos ya tienen su repertorio. Ya tienen y lo repiten como una metralleta, para que usted no les hable del evangelio. Pero Dios puede transformar las maneras de pensar. ¿Sí? Si lo hizo con Pablo, Dios lo puede hacer con cualquier persona. Dios puede transformar las maneras de pensar, ¿sí? Mire, no basta con ser sinceros en lo que hacemos. Podemos estar sinceramente equivocados. Pablo pensaba que hacía lo correcto y en esto ponía todas sus energías, todas sus fuerzas, todo su empeño e invertía su tiempo. Seguramente él madrugaba e investigaba diligentemente dónde encontrar cristianos para capturarlos, torturarlos y llevarlos presos a las cárceles de Jerusalén. A veces pensamos o concluimos en nuestra forma de pensar que estamos haciendo lo correcto.
impulsados por nuestros propios razonamientos, a veces podemos estar haciendo cosas y Dios nos ayude en el día de hoy a discernir qué cosas tenemos que dejar a un lado. Porque tal vez hay cosas que estamos haciendo, que estamos aferrados a pensamientos que pensamos que son correctos y delante de Dios no son correctos. Que Dios nos ayude a discernir en qué áreas tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Podemos estar muy equivocados, muy equivocados y pensar que estamos haciendo lo correcto. Pablo, obviamente, a la luz de las Escrituras y lo que sabemos del día de hoy, porque ya conocemos la palabra, ya conocemos que Cristo murió por nuestros pecados, ya sabemos la verdad. Pablo estaba muy equivocado, persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero él pensaba que eso era lo correcto y seguramente concluía que a Dios le agradaba lo que estaba haciendo, porque Pablo estaba trabajando para Dios según él. ¿Sí me entiende? Pablo estaba trabajando para Dios según él. Estaba trabajando para el Señor y persiguiendo al Señor. ¿Cuántas personas pueden pensar que están trabajando para Dios según ellos y estar totalmente equivocados en lo que están haciendo? Porque tal vez están haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Es mejor alinearse con Él. Entonces Dios puede transformar nuestra manera de pensar. A ver, ya escuchamos de este término los fariseos, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué creían los fariseos? Los fariseos creían en la resurrección, creían en que hay el Espíritu, creían en los ángeles, creían en la vida eterna, creían en que vendría el Mesías. Y sin embargo perseguían a los cristianos. ¿Sabe por qué Pablo hacía eso? A pesar de que creía en los ángeles, creía que había el Mesías, creía en la resurrección, creía en el Espíritu. Porque Pablo no había tenido un encuentro con Jesús. Así de sencillo. Hay muchas personas que se unen a las filas de las iglesias como religiosos nomás. Son religiosos. Hacen cosas para Dios. Les gusta el quehacer, pero no han tenido un encuentro con Dios. Y muchos de ellos son muy celosos en lo que hacen. Están seguros de lo que están haciendo. Pero si no han tenido un encuentro con Dios, pueden estar haciendo cosas que consideran correctas y estar totalmente equivocados. ¿Sí me escuchó? Pablo necesitaba ser transformado en un encuentro con Jesucristo. Amén. Miren, en las próximas semanas, cuando ya abramos Universidad de la Vida, vamos a tener un encuentro para muchas personas. Deben tener ese tiempo con Jesucristo para ser transformados. En tiempo del Señor Jesucristo había otro grupo. No solamente habían los fariseos, habían los saduceos. ¿Sí? Los saduceos, en cambio, no creían que hay la resurrección, no creían en la existencia de los ángeles, daban gran valor a las riquezas terrenales. ¿Sabe qué hacían estas doctrinas de los fariseos y la doctrina? Los unos que sí hay ángeles, los otros que no hay. ¿No le parece algo similar a lo que ocurre el día de hoy? Que creemos en los dones, que acá no creen en los dones, que hay que levantar las manos, que no hay que levantar las manos, que hay que ir con pantalón, que hay que ir sin el pantalón, que las mujeres, recién nomás me decía el pastor Richard, era, ¿no? Que había en Estados Unidos iglesias que todavía prohíben usar joyas, maquillaje. Hay iglesias que las mujeres no pueden tener el pelo corto, ni maquillarse, ni pintarse el pelo, ni usar joyas, porque están en pecado, son unas pecadoras. Pero eso, lejos de ayudar a la unidad, confunde a la gente. ¿Sí me escuchó? Confunde a la gente. Entonces, hay estos dos grupos, ¿no? Los unos, si hay resurrección, los otros, no hay resurrección. Los unos, si hay ángeles, no hay ángeles. Si hay vida eterna, no hay vida eterna. O sea, la gente termina confundida. ¿A quién mismo le creemos? Por eso es lo que le estoy diciendo. Que las religiones, lejos de ayudar, apartan a muchas personas del camino. Las religiones pueden convertirse en herramientas del reino de las tinieblas para apartar a las personas del camino. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así con que ninguna religión
le salva a ninguna persona. ¿Sí me escuchó? Ninguna religión le salva a ninguna persona. El que salva es Jesús. Dígalo conmigo. Ninguna religión salva. Jesús salva. Amén. Usted tiene que tener claro eso. Los fariseos y los saduceos encontrados ahí con sus creencias, que provocaban confusión. Y Pablo estaba seguro en su comportamiento, en sus acciones, en las cartas que pedía, en lo que él hacía. Pero estaba equivocado. Interesante eso, ¿no es cierto? Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así con que una de las cosas que tiene que suceder en nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Y mi manera de pensar tiene que estar alineada con lo que Dios revela en su palabra. Entonces, si cambiamos la manera de pensar, vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Filipenses 3:7-9 dice, pero gracias, Filipenses 3:7-9, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos, por gracia, por haber confiado en Jesús, no por la ley. Mire, mi hermano, usted no vive, como le explico, como en un sistema de universidad, de colegio, un sistema de puntajes donde trata de agradarle a Dios por puntos, no. Es solamente por gracia. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Así funciona con Dios. Amén. Dios hace como Él quiere. Él es el alfarero. Él transforma nuestra manera de pensar. Él nos puede cambiar y de esa forma transforma nuestra manera de vivir. Hable con un testigo de Jehová. Está firmemente convencido en lo que él cree. Hable con un mormón. Está firmemente convencido en lo que él cree. ¿Sí me entiende? Hable con un bautista. Hable con un católico. Hable con un adventista. Están convencidos cada uno de lo que ellos creen. Jesús es el camino. No las religiones, es Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces tenemos que ir a la fuente, que es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces me siento a los pies del Maestro, escojo la mejor parte y recibo lo que Él me enseña. Y empiezo a aplicar lo que Él me enseña. Entonces cuando yo voy donde Jesús, me topo con que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, quiero que ustedes también hagan lo mismo. Jesús enseñó un mensaje de amor, de mostrar la otra mejilla, de cargar la segunda milla. Entonces tenemos que hacer lo que Él dijo, cambiar nuestra manera de pensar, dejar a un lado todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, nuestra manera de pensar antigua del viejo hombre y adquirir los nuevos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque a veces este orgullo no nos impide, no nos permite avanzar, mejor dicho. Pero ¿cómo te vas a dejar? Dale tú también. No te dejes, no te dejes. ¿Sí me entiendes? Tú eres de esta familia, tú eres de este apellido, ¿cómo te vas a dejar? Tú ya eres doctora, tú ya eres ingeniera, tú eres abogada, ¿cómo vas a dejarte? Y le van metiendo ahí el orgullo. Diga conmigo, no voy a ser orgulloso. Amén. Dios va a transformar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Amén, mis amados hermanos. Amén. Último punto. Último punto. Primer punto, Dios transforma al soberbio, al orgulloso, al altivo. Segundo punto, Dios transforma la manera de pensar. Tercer punto, Jesucristo transforma al enemigo y lo convierte en amigo. Así. Jesucristo
Transforma al enemigo y lo convierte en amigo. Hay enemigos de Jesús. Hay personas que están en contra de que usted venga a la iglesia, están en contra de que usted lea la Biblia, están en contra de que usted ofrende, que usted está en contra de todo casi. Pero ¿qué puede hacer Dios con esa persona? La puede tomar y transformarla en enemigo y volverle amigo de Dios. El que antes perseguía se puede convertir ahora en el defensor. Vayan a la iglesia, ofrenden, oren, busquen de Dios, lean la Biblia. El que perseguía, transformado. Dios puede transformar a un enemigo en amigo. Quiero que en este momento usted piense en alguien que debe ser transformado por el Señor y que usted conoce. Quisiera que usted ahí en su interior le diga a Dios: Señor, a esta persona cámbiala de enemigo en tu amigo, Señor. Transfórmale, piénselo por un momento. Alguien que usted considere que está como en contra de Dios, pero que Dios lo puede transformar de enemigo en amigo de Dios. Entonces Jesucristo puede transformar al enemigo y volverlo amigo. Hechos 26, 13 al 15 dice: pero en el camino, gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y me dijo en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Él me contestó: yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. En la traducción del lenguaje actual. Miren la escena. Pablo no se había dado cuenta que estaba persiguiendo al Mesías, que estaba persiguiendo a Jesús. Cuando alguien le persigue a un hijo, a una hija de Dios, se mete con Dios definitivamente. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. Si alguien le está persiguiendo a usted, entonces Dios va a tratar con ese alguien y lo puede convertir de enemigo en amigo de Dios. ¿Qué sucedió con Pablo? Ya tenía sus cartas, estaba respirando amenazas, estaba lleno de celo por su religión, por su sistema de creencias. ¿Usted ha notado que hay personas que se enteraron que usted es cristiano y como que se afirmaron en sus cosas? Como que se volvieron defensores de lo que antes ni defendían. Ya, nosotros también oramos, nosotros también. Y empiezan a afirmarse en cosas que no deberían afirmarse, sino más bien dejar el orgullo y pensar: no, Jesús no es religión, Jesús es vida. Tengo que rendirme a estas cosas, ya no estar peleando ni luchando, defendiendo cosas que son indefendibles. ¿Sí me entiende? A mí me ha pasado. A veces ya termino de dar una enseñanza o de predicar o de compartir un mensaje y ya hay gente que dice: gracias, pastor, qué linda la palabra, qué bonito, siento que Dios... Y de pronto por ahí sale alguien, ¿no? Prende el micrófono. Y demos gracias a la Virgencita también. Quiero que me entienda lo que le quiero decir. Empiezan a defender cosas que no son bíblicas. Se afirman en cosas que no tienen que afirmarse. Tienen que rendirse también delante de Dios. Y uno tiene que orar para que Dios en su gracia los transforme de enemigos de Jesús en amigos de Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo está yendo seguro de sí mismo, respirando amenazas, lleno de altivez, lleno de soberbia. ¿Sabe qué hace Jesús? Hace que aparezca una luz más brillante que la del sol, resplandeciente, y lo tumba a Pablo al piso. A veces Dios tiene que tumbarnos en el piso y hacernos ver su luz para que las tinieblas desaparezcan. Pablo tenía que ver la luz de Jesús. Tenía que ver que había una luz más fuerte, más brillante que el mismo sol. Y tenía que caer al piso para de ahí levantarse, pero como una nueva persona. ¿Cuántos de los que están aquí cayeron al piso? Antes de levantarse, levanten su mano. ¿Y cayeron al piso? Sí, cayeron al piso. Tocaron fondo. Y de ahí se levantaron como una nueva persona. Algunos ya estaban caminando con Dios. Tuvieron que caer al piso. Y la luz del Señor tuvo que iluminarles. Y de ahí levantarse y dejar la soberbia a un lado. Y ya no decir: yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga?
Esa debe ser nuestra actitud. Amén. El Señor transforma al enemigo en amigo de Dios. Pablo tuvo que encontrarse con la luz de Jesús. Pablo tuvo un encuentro por Jesús. Pablo fue vencido por Jesús y cayó al piso. Jesús, con su amor y con su bondad, nos permite ver nuestra condición. Es importante recordar que el Señor tiene una nueva ciudad celestial para nosotros, donde no habrá sol, donde la gloria de Dios es la que le va a iluminar. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Esa luz se le apareció a Pablo. Un encuentro con Jesús te transforma. La palabra del Señor nos muestra que en esencia el plan de salvación para la humanidad es un poderoso proyecto de transformación individual en cada persona, un proyecto de restauración. Freddy Ehlers, hace algunos años atrás, en un programa que tenía de la televisión, y cuando estaba vivo el hermano Pablo, que vino acá al Ecuador, dio una serie de conferencias, le entrevistó al hermano Pablo y le dijo: ¿se han oído del hermano Pablo? ¿No es cierto que da un mensaje a la conciencia? Bueno, le dijo: mire, ¿cómo podemos transformar nuestra sociedad? ¿Cómo podemos cambiar a nuestro país? Y yo me acuerdo lo que él dijo. Dijo: mire, los cambios no es como hacen los políticos, así en masas. El cambio es individual. Es Jesús tratando con cada persona, con cada corazón. Es un cambio individual. Es un trato personal. Y eso es lo que Jesús hace. Él va cambiando a cada uno de forma individual. Hay algunos que son como los conejos, como la liebre, rapidísimo. Empiezan a cambiar. En menos de 8 días ya están predicando, ya están saltando, ya están evangelizando a media ciudad. Hay otros que van despacito, como la tortuga, pero también están avanzando. ¿Sí o no? También están siendo transformados por el Señor. Unos más rápido, otros más despacio. Lo importante es que todos estemos avanzando. Amén. Que el Señor nos cambie, nos transforme de enemigos de Dios a amigos del Señor. Amén. El Señor le dio al ser humano la administración de la tierra, pero éste la descuidó. Pablo se dirigía a Damasco procurando capturar más cristianos, pero el Señor mismo se manifestó con su gloria, con su resplandor. Todos cayeron en tierra, incluso el mismo Pablo. Tal vez esta era la posición necesaria para que Pablo escuche la voz de Jesús. A veces Dios usa personas, usa circunstancias, usa una crisis, usa su palabra para hablarnos. Cuando nosotros no le escuchamos, los resultados pueden ser dolorosos. Dios quiere evitarnos las caídas. Mejor escuchémosle. Amén. Dejemos que Él nos vaya transformando. Hechos 26, 13 al 14 dice: cuando a mediodía, oh rey, y oyendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto está en la Reina Valera. Dar coces contra el aguijón. Coces es el plural del sustantivo cos, que significa patada. Generalmente quienes dan coces son los caballos. El aguijón era un instrumento con una punta para poder tranquilizar al animal. Entonces, Dios le está diciendo a Pablo: estás como un caballo rebelde y dando patadas y lastimándote tú mismo. Te estás dando coces contra el aguijón. Estás dando patadas contra ese instrumento que tiene el jinete y que te está haciendo daño. Tú solito te estás haciendo daño. Hay personas que no se dan cuenta de eso. Están luchando contra Dios, que solitos se están haciendo daño. Ellos solitos, dando cosas contra el aguijón, seguros de lo que están haciendo. Pero Jesús tiene que revelarse a Pablo y decirle: mira, Pablo, deja esa actitud. El Señor dice en el Salmo 32, 8 y 9 de la NBI, el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo
que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Entonces Pablo estaba en esa actitud, como el mulo y el caballo. A pesar de que Pablo era muy inteligente, muy preparado, pero en cuanto a su relación con Cristo, él no tenía una relación cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Él tenía que empezar de nuevo. Miren, la guijada, el aguijón, era una barda con una punta de hierro que los boyeros usan para estimular a los bueyes. Entonces Pablo se estaba lastimando a sí mismo, hiriéndose a sí mismo. Dios tomó la decisión de transformar a Pablo, de un hombre soberbio, de un hombre altivo, de un hombre autosuficiente, de un hombre orgulloso. Dios tomó la decisión de transformar su manera de pensar, de lo que él pensaba a lo que ahora iba a pensar. Dios tomó la decisión de transformarlo de un enemigo a un amigo de Dios, de un instrumento en las manos de Dios. Hechos 26, 14 al 18 dice: todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Él me contestó: yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate, porque me he aparecido a ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. Te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos, y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Mire qué interesante. Dios le da la misión a Pablo. Te voy a llevar para que abras los ojos de los judíos y no judíos, para que dejen de obedecer al diablo y ahora me obedezcan a mí. Esto quiere decir que había mucha gente con su sistema religioso, seguros de lo que hacían, obedeciendo al diablo, pensando que están obedeciendo a Dios. Y ahora Pablo tenía que ir y abrirle los ojos para que ellos se conviertan del diablo, se conviertan a Dios, para que dejen ese camino chueco por el que estaban caminando y caminen rectito con el Señor. ¿Cuántas personas van a ser transformadas por lo que Dios va a hacer con usted? Tal vez el día de hoy Dios le está diciendo: te he apartado para que seas mi sierva, para que seas mi siervo. Y tú vas a llevar el mensaje para que aquellos que están caminando en tinieblas como ciegos ahora puedan ver y se vuelvan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Recuerden que Jesús dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el hueco. Así con que si hay cosas en tu vida de las cuales estás seguro, pero no son de Dios, hoy tienes que renunciar. Y si no las has descubierto, dile al Espíritu Santo que te guíe. ¿A qué áreas tú tienes que renunciar? Porque tal vez te has afirmado en ciertos pensamientos. ¿Sí me entiende? Hay gente que tiene ciertas frases lapidarias y que son como un freno que no ayuda para que avancen, para que sigan adelante. Recién, a ver cuándo, el sábado hablaba con una persona y hacen las declaraciones. Me dice: eso sí, yo nunca me he de casar. Eso sí, yo nunca he de tener hijos. Le digo: ¿y si Dios quiere que te cases? ¿Y si Dios quiere que tengas hijos? No, no, no. Yo no. Tiene esas frases, no sé dónde las adquirió, tengo que indagar un poco más. No sé cuándo adquirió esas frases en su vida. No sé por qué las acuñó para su vida. Y es su filosofía de vida. Y dijo: ¿sabe qué? Es más, me voy a hacer la vasectomía, me dijo, para nunca tener hijos. Le digo: yo te voy a dar una mejor idea. De la castración. Ya no vas a tener problema. Bromeando un poco. Pero quiero que me entiendan. Hay personas que han adquirido ciertos pensamientos a lo largo de su vida y se aferran a ellos y son frases lapidarias. Y esos pensamientos tienen que ser derribados. Y esos que están en enemigos de los planes, de los propósitos de Dios, se pueden convertir en amigos de Dios. Le voy a rogar que se ponga de pie, por favor. Y quiero que junto conmigo,
usted entregue a Dios todo orgullo, toda forma de soberbia o de altivez. Porque a lo mejor usted no se ha dado cuenta, y algunos ya se dieron cuenta el día de hoy. A lo mejor usted está orgulloso de ser cristiano. A lo mejor usted está despreciando a otras personas. A lo mejor es como los fariseos. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, doy mi primicia, voy todos los domingos a la iglesia. Estoy orgulloso de eso. No. Dios no quiere que usted tenga una simple religión. Dios quiere que tenga una relación personal con Él. Amén. ¿Usted se ha preguntado por qué viene o por qué no viene a la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado por qué viene acá? Si usted viene porque ama a Dios, si usted viene porque usted le honra a Dios, como hoy leí en el devocional, Dios le ofrece su amistad a los que le honran. Así dice, lo puse en mi muro. Dios ofrece su amistad a los que le honran. Yo soy amigo de Dios porque he decidido honrarle. Amén. Así con que si usted hoy renuncia a todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, levante sus manos y renuncie por favor. Renuncie en su mente, en su corazón, y dígale: Señor, yo renuncio, Dios eterno, a toda forma de orgullo, a toda altivez, a toda soberbia, Señor. Renuncio en esta misma hora, Señor. Renuncio a aquello que me separa de ti, Señor. Dios, tal vez como el apóstol Pablo, hasta el día de hoy he caminado con mi autosuficiencia, acomodando las cosas a mi manera, pensando que estoy haciendo tu obra, pensando que estoy metido en tus negocios, en tus cosas, pensando que estoy defendiendo tu causa, celoso, Señor, y tal vez despreciando a los demás, con altivez, con orgullo, Señor. Perdóname si no estoy haciendo tu voluntad. Perdóname si estoy caminando en mi autosuficiencia, sumergido en mis propios pensamientos y mis ideas, Señor. Hoy entendí que es posible que yo esté firme en ciertas ideas y que estas ideas estén equivocadas. Que es posible que yo esté defendiendo ciertas frases y que estas frases estén erradas. Señor, a través de tu Espíritu, limpia de mí todo argumento contrario a tu voluntad y lleva cautivo todo pensamiento de rebeldía a la obediencia a Cristo, Señor. Dios, cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir, Señor. Ahora quiero pedirle, por favor, que si usted se dio cuenta que es alguien que persiguió a los cristianos o que persigue a los cristianos, dígale: Señor, ya no quiero ser tu amigo, tu enemigo, quiero ser tu amigo. Señor, ya no quiero perseguirte, quiero caminar contigo. Señor, no quiero ser enemigo de tu iglesia, no quiero ser enemigo de los cristianos, quiero ser un cristiano más, un defensor de tu evangelio, Señor. Quiero pedirle también que si usted conoce a alguien que persigue a los cristianos o que está lleno de argumentos para no rendirse delante del Señor, dígale: Señor, túmbale de ese caballo de la soberbia, tírale al piso. Tú eres más fuerte, Señor. Rodéale con tu luz, como hiciste con Pablo, Señor, y háblale, Señor. Dile: yo soy Jesús, yo soy Jesús. He venido a salvarte, he venido a rescatarte, he venido a ayudarte. Y que esta persona, bajo la convicción del Espíritu Santo, en este mismo momento, renuncie a los argumentos, a las ideas que había venido arrastrando, y que pueda decir: Señor, y que el Señor le pueda decir: de ahora en adelante vas a ser mi siervo, vas a ser mi sierva. Te voy a utilizar para que lleves a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que les abras los ojos y puedan ver el camino por donde deben andar,
para que se vuelvan del reino del diablo al reino de Dios, para que sean instrumentos poderosos en mis manos. Así con que con nombre y apellido, en este momento ore por esas personas. Ore en este momento y declare que Jesús los va a vencer, les va a vencer, los va a transformar, va a cambiar esa soberbia, ese orgullo, esa altivez en humildad. Va a cambiar esas tinieblas en luz. Que Jesús va a cambiar esas formas de pensar, esos argumentos que no se fundamentan en la palabra, van a ser transformados. Y esos enemigos de Dios se van a volver enemigos del Señor. Así con que, mi Dios, te entregamos estas vidas en tus manos y te pedimos que muy pronto nos veamos rendidos a tus pies, Señor. Dios, que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, amados. Denle un fuerte aplauso al Señor. Apláudale al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios transforma, mis hermanos. Vamos terminando ya este tiempo. Tome su ofrenda, por favor. Tome su ofrenda, su primicia, su diezmo. En primer lugar, agradezcale al Señor. Dele gracias. Póngase de pie por un momentito. Y dele gracias al Señor. Dígale: Dios, tú eres el único capaz de transformar una vida, Señor. Capaz de transformar a cualquier persona, Señor. En este momento tomamos esta ofrenda, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu palabra, por tu provisión. Agradecidos por tu cuidado sobre la vida de cada uno de nosotros. Agradecidos porque has cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Agradecidos porque hemos aprendido a honrarte. Podemos decir que somos tus amigos, Señor. Gracias, Dios, por este diezmo, esta primicia, esta ofrenda. Lo ponemos delante de ti. Bendícelo, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Lindo fin de semana, bendiciones para todos. En los próximos días estaremos haciendo ciertos ajustes en la iglesia para ir creciendo y mejorando. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. La paz del Señor con todos.